Una compañía de remolque local cobra $7.05 por cada milla más una tarifa de reserva de $10. Remolcan un máximo de 20 millas. Deje que C de X represente el costo total en dólares. X representa el número de millas conducidas. Entonces, debido a que el costo es de $7.05 por milla, X es el número de millas más la tarifa de reserva de $10, podemos decir que el costo total, C de X, es igual a 7.05 veces X, que nuevamente es el número de millas conducidas más 10, la tarifa de reserva de $10. Parte A, número 1, calcule el valor de la función C de 6, donde 6 es la entrada y el valor de la función es la salida. Para determinar C de 6, comenzamos con la regla de la función y sustituye 6 por X. Lo que significa C de 6 es igual a 7.05 por 6 más 10. 7.05 por 6 es igual a 42.3. Dándonos 42.3 más 10, lo que equivale a 52.3. Entonces, ahora sabemos que C de 6 es igual a 52.3. Donde la entrada 6 es el número de millas conducidas y el valor de salida o función, 52.3, representa el costo total en dólares. Número 2, se nos pide que escribamos la respuesta. Como un par ordenado, cada par ordenado tiene la forma de la coma de entrada y la salida, o en esta situación X, C de X. Y por lo tanto, el par ordenado es 6,52.3. Nuevamente donde el 6 representa el número de millas recorridas, y el 52.3 representa el costo total en dólares. Y por lo tanto, el significado es el costo de conducir 6 millas es $52.30, que es equivalente a 52.30 a dólar. Para la parte B, encuentre X, la entrada, cuando C de X, el valor de la función o la salida, es 122.8. Para determinar la entrada X, sustituimos 122.8 por el valor de la función C de X. Realizar la sustitución nos da la ecuación 122.8 es igual a 7.05x más 10. Y ahora resolvemos para X. Para resolver X, primero restamos 10 a ambos lados de la ecuación. Simplificando, esto nos da 112.8 iguales, esta diferencia es 0 y, por lo tanto, solo tenemos 7.05x a la derecha y ahora dividimos ambos lados por 7.05. En el lado derecho, este cociente es 1. Una vez X es X. 112.8 dividido por 7.05 es igual a 16. Entonces, ahora sabemos cuándo el valor de salida o función es 122.8, la entrada o el valor X es 16. Como un par ordenado, nuevamente debe tener la forma de X, C de X, y por lo tanto el par ordenado es 16,122.8. Y ahora para el significado, se nos dio C de X es igual a 122.8, que es el costo total en dólares, y encontramos que X es igual a 16 donde 16 es el número de millas conducidas. Entonces podemos decir, si el costo fue de $122.80, entonces el número de millas recorridas fue de 16. Y ahora, para la última parte de esta pregunta, parte 100, se nos pide determinar el dominio práctico y el alcance práctico. Donde el dominio práctico es el conjunto de todas las entradas posibles que tienen sentido para esta situación, y el rango práctico es el conjunto de todas las salidas posibles o valores de función que tienen sentido en esta situación. Y la clave aquí es que la compañía remolcará un máximo de 20 millas. Antes de determinar el dominio y el rango, grafiquemos la parte de esta función lineal que tiene sentido en estas condiciones. Debido a que la distancia máxima es de 20 millas, un automóvil puede ser remolcado desde 0 millas hasta un total de 20 millas, lo que significa que el dominio práctico sería X mayor que o igual a 0 y menor o igual a 20. Por supuesto, si se conducen 0 millas, eso significa que se hizo una reserva pero nunca se hace un remolque. Y observe cómo tenemos las entradas o número de millas remolcadas a lo largo del eje horizontal. Y luego, para determinar el alcance práctico o el conjunto de todas las salidas posibles, si se conducen o remolcan 0 millas, entonces el costo total será de 7.05 veces 0 más 10 o $10 por la tarifa de reserva. Y luego el costo máximo sería cuando el remolque es de 20 millas, donde el costo total sería 7.05 por 20 más 10, lo que equivale a 151.
lo que significa que el rango práctico es C de X mayor o igual a 10 y menor o igual a 151. Y también expresé el dominio y el rango usando la notación de intervalo aquí en el extremo derecho. Volviendo a la parte 100. La práctica o conjunto de todas las entradas posibles es X mayor o igual que 0 y menor o igual que 20 millas. Y de nuevo, eso se debe a que el remolque máximo es de 20 millas. Y luego, el rango práctico es el conjunto de todas las salidas posibles dado este dominio práctico. De nuevo, si se remolcan 0 millas, el costo sigue siendo de $10 por la tarifa de reserva. Y, por lo tanto, el rango práctico es C de X mayor o igual que 10, y menor o igual que el costo máximo, que ya vimos sería $151 si el remolque es de 20 millas. Y observe cómo tenemos las unidades de dólares aquí para el alcance práctico y las unidades de millas aquí para el dominio práctico. Espero que hayas encontrado esto útil.